Hola, en esta oportunidad estaremos estudiando el potencial eléctrico. El potencial eléctrico se simboliza con la letra V y está asociado a la energía potencial eléctrica y al campo eléctrico. De tal manera que podemos hablar de potencial eléctrico cuando tengamos los siguientes elementos: una carga eléctrica, que representamos con la letra Q, una energía potencial eléctrica, que representamos con la letra U. Esta energía potencial eléctrica está asociada a un campo eléctrico, que representamos con la letra E. Por definición, el potencial eléctrico es igual a la energía potencial eléctrica dividida entre la carga eléctrica. A manera de ecuación, decimos que el potencial eléctrico es igual a la energía potencial eléctrica entre la carga. Potencial eléctrico igual a la energía potencial eléctrica entre la carga. Vale la pena decir que el potencial eléctrico es una magnitud escalar. Quiere decir que el potencial eléctrico no tiene dirección y tampoco tiene sentido, pero sí puede ser positivo o puede ser negativo en cuanto a su valor. Cuando tenemos una carga eléctrica en un campo eléctrico, esa carga eléctrica genera un potencial eléctrico. Por lo tanto, estaremos analizando el caso de una carga eléctrica que nos genera un potencial. Ese potencial eléctrico es debido a una carga eléctrica puntual. En esta figura tenemos una carga eléctrica y un punto. Una carga eléctrica positiva generaría un potencial positivo, mientras que una carga eléctrica negativa generaría en el punto P un potencial eléctrico negativo. Observe que la distancia que hay desde el punto donde se encuentra la carga eléctrica hasta el punto P la hemos llamado R. Así que en esta ecuación, la R es la distancia que hay desde el punto de estudio P al punto fuente Q. Para obtener el potencial eléctrico que genera una carga, utilizamos la ecuación potencial eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga dividida entre R. Recordemos que R es la distancia que hay entre la carga y el punto de estudio. El punto de estudio es el punto donde nosotros queremos calcular el potencial. Esta distancia R es un escalar. Por lo tanto, el potencial básicamente depende de la carga. Si la carga es positiva, produce un potencial positivo, y si la carga es negativa, produce un potencial negativo. Por otra parte, otra forma de escribir la ecuación para el potencial eléctrico es
1 sobre 4pi epsilon sub 0 multiplicado por la carga sobre la distancia. Esta forma alternativa es utilizando la constante epsilon sub 0, que es la permitividad en el espacio libre. Más adelante estaremos mostrando cómo se aplican estas dos ecuaciones, dándole prioridad a la primera, B igual a K por Q sobre R, debido a que es una ecuación conocida por los estudiantes. Veamos el caso en que tengamos varias cargas. Ahora estudiaremos el potencial eléctrico debido a un conjunto de cargas. En la figura se muestran tres cargas, Q1, Q2 y Q3. Cada una de esas cargas generaría un potencial eléctrico en el punto P. Si queremos saber cuánto vale el potencial eléctrico total en el punto P, simplemente debemos calcular el potencial eléctrico que produce la carga 1, el potencial eléctrico que produce la carga 2 y el potencial eléctrico que produce la carga 3. Y luego el potencial total es la suma algebraica de esos potenciales. Otra forma de escribir esta ecuación, recordemos que potencial eléctrico es igual, B es igual a K por Q sobre R. Por lo tanto, el potencial eléctrico 1 será K por Q1 sobre R1. El potencial eléctrico 2 será K por Q2 sobre R2. Y el potencial eléctrico 3 será K por Q3 sobre R3. Siendo R1, R2 y R3 las distancias que hay desde la carga hasta el punto de estudio. A continuación, estamos presentando las unidades bajo las cuales se expresa el potencial eléctrico. La unidad de potencial eléctrico es el voltio, el cual se simboliza con una letra B. Y tenemos que un voltio equivale a un julio sobre un coulomb, es decir, voltio es julio sobre coulomb. Estas unidades se deducen de la ecuación básica de voltio o ecuación básica de potencial eléctrico, que nos dice que el potencial eléctrico es energía, que se expresa en julio, sobre carga, que se expresa en coulomb. Uno de los conceptos más importantes que se debe manejar en ingeniería es la diferencia de potencial. Pero, ¿qué es una diferencia de potencial? ¿Cómo se simboliza? ¿Cómo se lee? La diferencia de potencial se da siempre entre dos puntos. Si tenemos un punto A y un punto B, obviamente habrá una diferencia entre esos dos puntos. En el caso de que estemos hablando de potencial eléctrico, entonces habría una diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Esa diferencia de potencial entre el punto A y el punto B la expresamos de la siguiente manera. Diferencia de potencial AB es igual al potencial en A menos el potencial en B. El potencial en A con respecto a B es igual al trabajo que debe efectuarse
para desplazar con lentitud una unidad de carga de B hasta A, moviéndola contra la fuerza eléctrica, es decir, que la carga debe moverse en dirección contraria a la fuerza eléctrica. Eso permite decir que una forma de obtener el potencial eléctrico es mediante la ecuación diferencia de potencial eléctrico es igual al trabajo sobre la carga. Diferencia de potencial es igual al trabajo sobre la carga. Por lo tanto, para yo poder calcular la diferencia de potencial, debo conocer el trabajo y debo conocer la carga. Sin embargo, hay algunos casos especiales en los cuales la diferencia de potencial se puede obtener de otra manera. Veamos. Cuando se tienen dos placas paralelas, configuración conocida ya por los estudiantes, cuando se tienen dos placas paralelas, obviamente entre ellas hay una diferencia de potencial, ya que una placa tiene un potencial positivo y la otra placa tiene un potencial negativo. Para poder estudiar esa diferencia de potencial, nosotros tendríamos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, al haber potenciales positivos y negativos, ya dijimos que hay una diferencia de potencial. Segundo, las líneas de campo, recuerde que van de la carga positiva hacia la carga negativa. Y debemos tener en cuenta la distancia de separación entre las dos placas. De tal manera que cuando se trata de una configuración de placas paralelas, la diferencia de potencial entre ellas está dada por la ecuación. Diferencia de potencial es igual a E, que es el campo eléctrico, multiplicado por D, que es la distancia de separación entre las dos placas. Para terminar esta parte teórica, estaremos diciendo o mostrando una serie de unidades y de equivalencias que son muy útiles y que debemos tener en cuenta. Veamos. Cuando tengamos voltio sobre metro, lo podemos cambiar o igualar a Newton sobre Coulomb. Voltio sobre metro es lo mismo que Newton sobre Coulomb. Simbólicamente tendríamos B de voltio sobre M de metro igual a N de Newton sobre C de Coulomb. Notas importantes: las líneas de campo eléctrico siempre apuntan en dirección en que disminuye el potencial eléctrico. Un sistema consistente de una carga positiva y un campo eléctrico pierde energía potencial eléctrica cuando la carga se mueve en dirección del campo. Conforme está cargada la partícula, esta adquiere energía cinética, el sistema carga-campo pierde una cantidad igual de energía potencial. Aquí vemos cómo se transforma la energía cinética en energía potencial. Un sistema formado por una carga negativa y un campo eléctrico adquiere energía potencial eléctrica cuando la carga se mueve en dirección del campo. Y por último, cualquier superficie formada por una distribución continua de puntos con el mismo potencial eléctrico se denomina superficie equipotencial. A continuación, estaremos resolviendo ejemplos que permitan poner en práctica. Veamos la explicación de los siguientes ejemplos. Calcule
el potencial eléctrico generado por una carga de 5.2 nanocolumbios en un punto situado a 40 centímetros de ella. Para tal efecto, nos vamos a señalar primero los datos. Tenemos el valor de la carga y la distancia. Observe que la distancia está en centímetros, así que debemos convertirla a metros. La carga es de 5.2 nanocolumbios y recordemos que el prefijo nano equivale a 10 a la menos 9, por eso aquí escribimos 5.2 por 10 a la menos 9 columbios. Además, la distancia que está en centímetros la hemos convertido a metros. Para calcular el potencial, utilizamos la ecuación potencial igual a K por Q sobre R. Si reemplazamos valores, la constante K, que es conocida, 9 por 10 a la 9, el valor de la carga y el valor de la distancia. Al hacer las operaciones, obtenemos que en este caso el potencial es de 117 voltios. Veamos un segundo ejemplo. Encuentre el potencial eléctrico generado por A, un protón, B, un electrón y C, un neutrón en un punto situado a 20 angstrom de cada uno de ellos. En este caso, a pesar que no nos dan el valor de la carga de manera explícito, sí nos dan el valor de manera implícito cuando nos dicen que se trata de un protón, pues ya todos conocemos la carga del protón. Si se trata de un electrón, conocemos la carga del electrón. Y si se trata de un neutrón, también conocemos la carga del neutrón. Por otra parte, la distancia está expresada en angstrom. Quiere decir entonces que estos 20 angstrom debemos convertirlos a metros. Veamos cuál sería el procedimiento a seguir. Distancia 20 angstrom. Cuando los convertimos a metros, obtenemos 20 por 10 a la menos 10 metros. Esto es debido a que un angstrom equivale a 10 a la menos 10 metros. Para el caso del electrón, vemos que la carga del electrón es menos 1.602 por 10 a la menos 19 columbios. Para el caso del protón, la carga es más 1.602 por 10 a la menos 19 columbios. Recordemos que estos valores ya están estipulados como carga del electrón y carga del protón. Para el neutrón, los neutrones no tienen carga eléctrica, por lo tanto Q vale 0. En los tres casos, la ecuación a utilizar es la misma. Voltaje o potencial es igual a K por Q sobre R cuadrado. En los tres casos la misma ecuación. Reemplazamos los valores. Para el caso del electrón, tomamos una carga negativa de 1.602 por 10 a la menos 19 columbios. Aquí tenemos el valor de la constante. Y aquí tenemos el valor de la distancia en metros. Al hacer las operaciones, obtenemos un potencial de 0.72 voltios. Para el caso del electrón, observe que el potencial me está dando con signo negativo debido a que la carga que estoy utilizando es la carga del electrón y es una carga negativa.
Para el caso del protón, tenemos que el potencial tiene el mismo valor, 0.72, pero con signo positivo, ya que estoy utilizando la carga del protón, que es el mismo valor que la del electrón, pero positivamente. Y para el caso del neutrón, como Q vale 0, ya habíamos dicho anteriormente que no tiene carga, al no tener carga, el potencial también va a dar 0, porque si la carga vale 0, cuando lo multipliquemos por K y lo dividamos entre R, todo eso da 0. Veamos un tercer ejemplo. El potencial eléctrico generado por una carga de 8 microcolumbios en un punto es de 4 voltios. Determine la distancia a la que se encuentra el punto de la carga. En este problema me están pidiendo calcular una distancia y me dan como datos el valor de la carga y el potencial. Veamos cuál sería el procedimiento. Datos, valor de la carga y potencial para que nosotros determinemos la distancia. Ecuación a utilizar, potencial igual a K por Q sobre la distancia. El procedimiento, obviamente, partimos de la ecuación que tenemos para el potencial y tenemos que despejar la distancia. Haciendo el despeje, vemos que la distancia es K por Q sobre B. Reemplazamos valores y obtenemos como resultado 180 metros. Recordemos que para cancelar las unidades, multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. Al final se termina cancelando los newton, los columbios y uno de los metros. Nuestro cuarto y último ejemplo nos dice que el potencial generado por una carga eléctrica en un punto ubicado a 0.3 metros de ella es de 2.5 voltios. Ojo que el potencial es negativo. Determine la magnitud y naturaleza de la carga. Cuando me piden la magnitud de la carga, me están pidiendo que yo diga cuánto vale. Y cuando me piden la naturaleza de la carga, me están pidiendo que yo diga si es positiva o si es negativa. Los datos, un potencial negativo de menos 2.5 voltios, una distancia de 0.3 metros y debo calcular la carga. Ecuación a utilizar, B igual a K por Q sobre R. Procedimiento, parto de la ecuación para el potencial, despejo la carga eléctrica, que es lo que me están pidiendo, y me queda que carga eléctrica es B por R sobre K. Reemplazando valores y haciendo las operaciones, tenemos que la carga es de 8.3 por 10 a la menos 9 coulomb o 8.3 nanocolumbios. Así que tenemos que la magnitud de la carga es de 8.3 nanocolumbios. Pero la naturaleza de la carga es negativa. ¿Y por qué negativa? Porque aquí tenemos un potencial negativo. Así que al final nosotros tendríamos que Q es una carga negativa cuya magnitud es 8.3 nanocoulomb. Espero y el video sea de mucho apoyo en los procesos que estamos adelantando. A continuación tenemos un
quinto ejemplo, en el cual me dicen que el potencial eléctrico en el punto medio de la recta que une una carga de 5 nanocolumbios con una carga de menos 7 nanocolumbios, localizada a 60 centímetros de la primera. Tenemos las dos cargas, la distancia, y nos piden que hallemos el voltaje o el potencial total. En este caso, como hay dos cargas, se deben calcular los potenciales que produce la carga 1 y la carga 2. Y al final, para hallar el potencial total, lo sumamos. Observe que hay una carga positiva que produce un potencial positivo y hay una carga negativa que produce un potencial negativo. Así que el potencial total es KQ1 sobre R1 más KQ2 sobre R2. Como la carga está ubicada, o el punto de estudio está ubicado en la mitad, ya que dice en el punto medio, cada una de las distancias será de 30 centímetros. Tenemos que el potencial 1 es la constante de Coulomb por la carga 1 entre 0.3, que es la distancia del punto medio. Eso me da 150 voltios. Y el potencial 2 es carga constante por carga 2, aquí debe ir carga 2, sobre distancia 2. Al reemplazar los valores, mire que este es el valor de la carga 2, obtenemos un potencial de menos 2400 voltios. El potencial total se obtiene sumando los dos potenciales, que serían 150 voltios menos 240 voltios. Y eso nos daría como resultado menos 90 voltios. Invitamos a los estudiantes a que analicen el siguiente ejercicio. La diferencia de potencial entre dos placas separadas 7 milímetros es de 20.000 voltios. Determine la intensidad de campo eléctrico entre estas dos placas. En este caso, me están diciendo que la distancia es de 7 por 10 a la menos 3 metros, porque al decirme que es 7 milímetros, tengo que pasar los milímetros, hay que pasarlos a metros. Y eso me da 7 por 10 a la menos 3. Y además, me están diciendo que la diferencia de potencial es de 20.000 voltios. Aquí vemos que solamente se escribió 200. Ecuación a utilizar cuando se trata de placas paralelas: la diferencia de potencial es E por D. Como queremos saber el valor de E, despejamos y tendríamos que E es igual a B sobre D. Al hacer las operaciones, obtenemos una diferencia de potencial de 28.571 voltios sobre metros.